el marketing de los alimentos es abrumador y de los suplementos, tanto dietéticos, deportivos, los famosos quemadores de grasa que uno conoce la evidencia y no es tanto así como se venden. Lo más frecuente sí es la bulimia, el trastorno de atracón y la anorexia. Yo creo que en nuestro sector donde vivimos tenemos una variedad infinita de productos y alimentos que si nos vamos a otro país no hay. Como venden la idea de perfección, lo que decíamos al inicio, entonces claro, la gente acude a eso y quieren salidas rápidas todavía, cuando no entendemos que entre una buena alimentación, un buen estilo de vida, ejercicio sano, se puede conseguir. Pero bueno, Roxana Dávila, bienvenida al podcast de Ya Cuenta Cuenta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo sorprendida, pero contenta y agradecida por esta invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, a la gente que quizá te está viendo por primera vez, eres nutricionista, Sí. dietética. Quizá quieres hablar un poquito más sobre tu CV para que la gente conozca a qué te dedicas, desde cuánto tiempo y eso. Soy nutricionista, graduada de la Universidad Estatal. Tengo una maestría en alimentación, una maestría en nutrición deportiva, que es, digamos, mi fuerte, y otra maestría en trastornos de conducta alimentaria y obesidad, y ahora estoy haciendo un diplomado en nutrición bariátrica. Wow. ¿Qué tal es? Bueno, a mí por la parte deportista me siento muy identificado, pero ¿qué tal es trabajar en el área del deporte? Creo que es mi área favorita, trabajar con deportistas. Está mal concebida la idea de la nutrición con solo estética o bajar de peso. Y en el ámbito deportivo, la verdad lo que buscamos es rendimiento. Y cada deporte, cada actividad física se trabaja de una manera muy distinta y es bastante técnica. Entonces creo que por eso me gusta, porque la mente del deportista es muy distinta al de otros pacientes. Ok. Bueno, y éramos profundizando en eso. Justo dijiste algo muy importante, no sé qué opinas tú. Estaba viendo un video, no sé si has visto estas entrevistas de BBVA, de Aprendamos Juntos desde Sí, España, son súper chéveres y estaba viendo precisamente antes de ya. que llegues acá una entrevista a un nutricionista y me pareció muy interesante que precisamente hoy día, por ejemplo, se asocia el sobrepeso con una parte estética y también el bajar de peso Sí. asociado a la parte estética, cuando esto no tiene nada que ver, ¿no? Ujú. Porque precisamente quizá desde la parte psicológica podemos ver cómo si enfocamos mucho el sobrepeso o el bajar de peso solo desde lo Ujú. estético, quizá pueda generar algún trastorno Sí. clínico, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? Yo sí, creo que la gran mayoría, sobre Perdón. todo las mujeres, hemos Ujú, estado ligadas siempre a un tema de perfección, de dietas, ujú, pero llega un punto en que ya uno se da cuenta que no es sano. ujú, Incluso uno trabajando diariamente en estas profesiones, hay una relación muy estrecha ahorita entre las redes sociales, la comunicación, la alimentación y la parte ujú, corporal. Y todavía se mantiene esa idea de buscar la ujú, perfección, lo cual es irreal. ujú. Todos tenemos, y se llama somatotipo, distintos tipos de cuerpo, distintos estilos de vida, pero la idea, yo creo que ya muchos nutricionistas trabajamos desde la idea de buscar salud y, claro, una composición corporal donde la persona se sienta sana, pero siempre llevándole a que se salga de ese estereotipo de ser Ujú. perfecto. Podríamos también asociar, no sé cómo lo ves tú así, un tipo de automedicación cuando Sí, la persona ve videos genéricos totalmente. en TikTok, en Instagram, en YouTube, que sí, muchos pueden ser divulgativos, pero cuando quizá te identificas con algún tipo de dieta o un Ujú. tipo de alimentación, puede ser contraproducente para la persona. Sí, y eso uno ve todo el tiempo, Ah, porque ok. las personas llegan a la consulta, muchos con esas ideas ya planteadas de Ujú, estoy haciendo esto o hice tal dieta y no me funciona. Entonces, lamentablemente tenemos que, o sea, mejor dicho, tenemos que recordar que lo que presentamos en redes sociales de una manera, o sea, en páginas profesionales son recomendaciones generales ujú, y no puede reemplazar una consulta o una valoración personalizada. Por ejemplo, ahora hay mucho estas tendencias, ¿no? De la dieta keto, el ayuno ujú. intermitente, que son estrategias nutricionales que sí funcionan, pueden funcionar, pero hay que analizar quién es candidato. Ok. Y el que yo no haga ayuno intermitente no me hace menos sano. El Ujú, problema es que ahora se está generalizando como, como por ejemplo, ya nada de gluten o este ujú, tipo de tendencias. Y todavía hay personas que creen que ujú, realmente todos tenemos que irnos por esa ujú. línea.
Y me pasa mucho también en el área psicológica, Ujú. que hay gente que, y de hecho subí un video hace una semana, si no estoy mal, donde una paciente vino a consulta y me dijo, David, yo ya sé por qué mis relaciones fracasan. Y yo me quedé, ok, sorprendido, ¿no? Por tal afirmación. Me dice, claro, es que yo soy apego ansioso. Mm, Y, o sea, hay gente que se autodiagnostica totalmente. o se encasilla en algo Ujú. que a la final, como tú dices, puede resultar contraproducente porque no cumple los Sí. objetivos biológicos, no sé, nutricionales de cada persona, ¿no? Y hay una frase en la nutrición que no sé si en la psicología, pero en la nutrición es un clásico. Todos saben de nutrición más que el mismo nutricionista. Ujú, Entonces hay pacientes que llegan y ya saben lo que necesitan y no funciona así. ujú, Entonces hay que trabajar mucho en la parte emocional con las personas, de darles a entender que deben conocer su contexto, que la nutrición no se trata de qué comer y qué no comer. Eso ya quedó para el pasado, ujú, sino realmente de entender un contexto hormonal, emocional, ujú. psicológico, eh, digamos, actividades diarias, objetivos y que se planteen objetivos realistas. Claro, Ese es sobre algo todo. súper importante. Ujú, Tienen objetivos a veces que salen de la realidad y claro, y genera mucha frustración. ujú. ¿Podrías nombrar, no sé, algún tipo de, no hace falta obviamente el nombre de la Ujú. paciente o el paciente, pero ese tipo de objetivos que pueden caer en algo irreal, sino Sí, o simplemente una sea, idealización del paciente? por ejemplo, una mujer con obesidad, que hay que hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? Desde la parte Ujú, ya científica y técnica, que busca estar en poco tiempo, en meses, que es lo más común, estéticamente muy delgada. O alguien que está empezando a correr ujú. 3 kilómetros, 5 kilómetros, todavía no ha hecho ni 10 kilómetros, pero ya tiene comprado su boleto para la maratón que viene en 2 meses. Ah, ok. Y eso Ujú, pasa, es bastante común y ujú, es así como pongámonos objetivos realistas. ujú. Y dentro de este proceso también así, ¿cuál es tú a través de tu experiencia, del conocimiento también, precisamente como tú dices, hay gente que se cree dueña de la verdad, e incluso solo en base a un proceso empírico, ¿no? Ujú. Que quizá a una persona le haya funcionado y yo siempre digo que pueden ser de uno de 10 casos, porque al final es obvio que necesitamos ese asesoramiento profesional, pero ¿cuáles crees que son los mitos más comunes dentro de la nutrición? No sé si llamarlo incluso informal, pero de esa información que vemos en redes sociales, los mitos más comunes que tú Los te has más encontrado. comunes, yo creo, o sea, los que son bastante comunes y uno dice todavía existe y es frecuente, sí, el agua con limón en ayunas. Es el clásico Mi y, abuelita antes de ayer ajá, estaba ofreciéndome uno de esos vasos. exacto, del agua con limón en ayunas para bajar de peso, para quemar la Quemar grasa grasa. después del Ajá. feriado. Los carbohidratos engordan, que la fruta después de las 5 de la tarde mejor no hay que comer, que el guineo, el aguacate engordan, que tienen mucho carbohidrato, Ujú. em, que el gluten es malo. Ok. Este, Tal vez creo que esos todavía se mantienen, que la proteína hace daño a los riñones, que los suplementos también hacen daño, que no hay que Ujú. tomar, que las bebidas isotónicas que tienen carbohidrato no hay que tomar, son malos, o los geles, y entonces ahí volvemos a lo mismo. La palabra favorita en la nutrición es el depende. Todo depende qué es lo que vayamos a trabajar. Y ahí como que hay que analizar. Ujú. Bueno, en la psicología también utilizamos El mucho eso, depende. sí, y creo que tiene una razón de ser, ¿no? Ujú. Porque al final dependen de los Sí, objetivos, no sé, cómo está el metabolismo de esa persona, cómo está a nivel nutrientes y todo eso para hacer un análisis, ¿no? Desde una parte, quizá un poco con términos más profesionales, qué efecto causa esta agua con limón precisamente, contrario a lo que agua con aparentemente nos limón. dicen o en qué puede Es, ser perjudicial? primero, es ya una forma de hidratarnos y tiene un poco de vitamina C. De esa manera nos puede beneficiar. Perjudicar no necesariamente, es Ok, solo cuando son altas dosis y puede ok. afectar, Ujú, digamos, a la calidad de los dientes, provocar un poco de gastritis por la acidez, pero de ahí no existe alimento o bebida, nada mágico que de por sí queme grasa. ujú. Entonces, ese es otro mito, los alimentos que queman grasa. ¿Sientes tú que también este tipo de cápsulas o frases de microondas, digo yo, con respecto a la nutrición también tenga mucho que ver con un sistema capitalista? O sea, como que al final venderte cierto tipo de cosas como Seguramente. para aumentar quizá ese
ese fluido de la parte económica, ¿no? Porque al final, o sea, yo pienso, desde mi Ujú, punto de vista, es que entre más este suplemento para tal cosa quema grasa ujú. y eso, o sea, al final estás simplemente, quizá desde la necesidad de esa persona, únicamente vendiéndole algo con un fin Yo creo no que profesional. existe el marketing de los alimentos es abrumador y de los suplementos, tanto dietéticos, deportivos, los famosos quemadores de grasa que uno conoce la evidencia y no es tanto así como se venden. Entonces, como venden la idea de perfección, lo que Ujú, decíamos al inicio, entonces, claro, la gente acude a eso. Y quieren salidas rápidas todavía, cuando no entendemos que entre una buena alimentación, un buen estilo de vida, ejercicio sano, se puede conseguir. Pero sí, hay mucha publicidad engañosa ujú. y eso también se trabaja mucho en consulta con los pacientes de qué dudas tiene, o sea, porque hablan como si supieran de productos o suplementos que la verdad la evidencia es totalmente lo contrario y se gasta mucho dinero. Ujú, ujú. ¿Cómo podríamos decirle a la gente o qué tips podrías dar como para diferenciar algo, quizá una información más fiable de otra, quizá no tan, o más genérica? Si vamos a buscar en redes sociales, Ok. que sean profesionales, certificados, yo creo que eso siempre le da más validez a la información, Ujú, porque se nota que están buscando de fuentes válidas o de artículos. ujú. Claro, Este, por ejemplo, es muy distinto a alguien que ha hecho un curso en psicología que un psicólogo total. certificado. Ujú, Entonces, puede tener todas las ganas, de ciertos conocimientos, pero hay diferencia mucho en la información que podemos nosotros adquirir a través de los medios y las redes. Cuestionar un poco más. O ujú, sea, yo siempre digo a la gente hay que cuestionar, no nos quedemos con lo que nos dicen solo con eso y como o sea, la verdad absoluta. ujú. Preguntar a profesionales yo creo que es la mejor manera. Y claro, cada vez hay más especialistas en distintas áreas. Claro. Por ejemplo, en nutrición parenteral, yo no tengo idea, entonces yo no puedo trabajar en eso. Wow. Y derivo a otros colegas que sí puedan Ujú, hacerlo. ujú, O en ciertas patologías o enfermedades que yo desconozco por completo. Entonces, no puedo hablar de ujú, temas que no sé. ujú, Y yo creo que cuando queremos saber algo más, como población general, acudamos a un ujú. profesional. Y de esta manera también me hace mucho ruido esta frase porque a la final algo que yo he considerado como profesional de la salud mental es entender que somos una parte integral, ¿no? Ujú, Entonces, muchas de las enfermedades mentales también estamos descubriendo cada vez más que tienen una relación estrecha sí, con tu alimentación, con la microbiota y todo eso, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo crees que influye la alimentación dentro de nuestra salud mental? 100%. Ok. Y viceversa, la salud mental también con la salud Ujú, digestiva, por ejemplo. Existe cada vez más evidencia de la relación de una microbiota sana con los distintos órganos de nuestro cuerpo y uno de ellos es nuestro sistema nervioso. ujú, No sé, tú sabes más que yo, pero yo siempre les explico, digo, así como hay células en nuestro cuerpo, hay neuronas en nuestro cerebro ujú, que tienen que estar bien nutridas. Y el problema con los malos hábitos o mala alimentación es que no estamos nutriendo bien a nuestro sistema nervioso. ujú, Y también eso puede generar, y está según la evidencia, que forma como factores causantes para ansiedad, empeora la depresión, ujú. enfermedades psicológicas y Ujú, psiquiátricas. ujú. En esta misma rama, yo creo que también tener ese conocimiento de cómo funciona nuestro organismo quizá nos puede llevar a tener un mayor cuidado, ¿no? Del Sí. mismo, ¿no? Porque me pasó a mí cuando estaba leyendo, bueno, estoy leyendo el libro de Sapiens, de Animales a Dioses, y hay una parte donde él menciona que los animales más grandes como los felinos que existen hoy en día, el tamaño del cerebro es muy reducido. Ujú, Y por eso, digamos, los nutrientes van a los músculos. En ujú. cambio, en el ser humano el tamaño del cerebro es relativamente más grande que otras especies y por ende consume mucha más energía. Ay, qué interesante. Entonces nos damos cuenta, y Ujú, claro, quizá por eso físicamente no somos tan fuertes como otras ujú. especies, porque precisamente toda la energía es la que consume el cerebro. Entonces, cuando yo leí esto me hizo mucho ruido y dije, hijo de Sí. madre, o sea, la verdad que tenemos que cuidar gracias a lo que funcionamos, ¿no? ¿Cómo sería una alimentación adecuada
para fortalecer también nuestro sistema nervioso. Entender, yo creo que primero cómo funcionamos, ¿no? Lo que tú decías, tanto a nivel físico como mental, y que estamos formados también en nuestra mente por neurotransmisores, que son hormonas que tienen relación con nuestro estado de ánimo, con nuestros gustos, nuestra ansiedad, saciedad. Entonces, primero, mientras más natural sea, mejor. Todo lo que nos da la naturaleza es para nuestro bien. El problema está cuando nos excedemos en procesados o dejar de comer y comemos solo por sobrevivir. Entonces, primero, en el tema de la alimentación, las grasas son fundamentales. Algo que ya, qué bueno que se está desmintiendo eso de que las grasas son malas. El aguacate, aceite de oliva, aceite de aguacate, frutos secos, nutren a estos neurotransmisores. Claro. Y también beneficia a nivel cognitivo. De cierta manera también los carbohidratos, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso recibe glucosa. Entonces, otra vez desmentimos el tema de que los carbohidratos son malos. Y son necesarios dependiendo del contexto. Arroz, papa, fideo, yuca, verde, maduro, avena, jugos. Claro, total. Sí. Y las proteínas, no tanto como los otros dos macronutrientes, pero también todo en conjunto va a ser necesario. Pero lo más importante, yo creo que irnos más por lo natural que lo procesado. Y en este caso hay, no sé, obviamente quizá vamos a contradecir lo que dijimos ahora de que cada caso es un caso, pero en recomendaciones generales, por ejemplo, yo he visto o he leído que mucho también de los alimentos que son ricos en omega 3 ayudan bastante también a este tema de la salud mental, ¿no? Precisamente, entonces quizá tener una alimentación rica en estos nutrientes es importante. Las grasas que tienen omega 3 son indispensables y hay como cócteles de vitaminas y minerales que se aplican en estos contextos. Omega 3, la vitamina D, el citrato de magnesio, que trabaja a nivel corporal, pero sobre todo a nivel emocional. El triptófano, que es un aminoácido que influye en la serotonina, en el estado de ánimo. Y hay alimentos que son ricos en triptófano, la avena, la leche, las cerezas, por ejemplo. O ahora ya vienen probióticos con triptófano. ¿Qué opinas, Perdón, ahora que fue parte de... yo creo que las preguntas que te voy a hacer es más base de mi experiencia, pero alguna vez mi hermana me dijo que, te comentaba que ella estudia nutrición, que la leche de almendras, leche de coco no es leche. O sea, al final está mal utilizado el nombre, quizá ahí solo de manera comercial precisamente, pero la gente que ha reemplazado, yo te digo, a nivel personal yo lo hice un tiempo porque sentí que la leche, al menos no la de campo que digo yo, sino la procesada, me hacía mal al estómago. Incluso yo pensé que era intolerante ya a la lactosa y por eso la empecé a cambiar con la leche de almendras, leche de coco y todo eso. ¿Qué opinas de estos cambios que hace la gente y cómo podría quizá, no sé si perjudicarnos, pero ya no apostarnos a aquellos nutrientes que realmente necesitamos, ¿no? Bueno, la leche como tal proviene de un animal, el nombre. Entonces está mal dicho, claro, leches vegetales, sino son bebidas vegetales. Ahora, técnicamente, nutricionalmente, yo respeto gustos y decisiones de las personas, pero nutricionalmente el valor nutricional de una bebida vegetal de la leche de almendras no se asemeja siquiera a la de la leche de vaca. En proteína, en calcio, en fósforo, en magnesio. Entonces eso es importante antes de tomar la decisión de cambiarme. Hay contextos en que, claro, vale disminuir, vale eliminar la leche de vaca por algún tema de inflamación o en ciertas patologías también específicas. Por ejemplo, cuando hay acné se recomienda evitar la leche de vaca porque tiene una proteína específica que empeora el acné. Ahora, tomar en cuenta que si yo me paso una bebida vegetal, tengo que cubrir esas vitaminas y minerales o la proteína que me aportaba la leche de vaca, que ahora no va a pasar. De alguna manera, claro, suplir esa necesidad. La que más se asemeja es la leche de soya, en proteína, pero igual sigue siendo muy inferior. Pero, chuta, bueno, ahí, como tú dices, es intentar suplirlo de otra manera, esa carencia de alimentos. Y es algo, de nutrientes, perdón, y es algo que también, no sé, desde mi escasa y quizá muy precaria investigación sobre la alimentación, es verdad que hoy en día los alimentos gozan de menos nutrientes que hace años atrás, o quizá también eso es un mito porque muchas de las veces se dice que antes estaban mejor alimentados que ahora,
cuando quizá, si recordamos la historia, pues había mucha gente que moría de hambre en Europa, esto del hipotiroidismo debido Ujú. a la escasez de sal y todo eso. Entonces quizá ahí hay una controversia, ¿no? Un tema interesante a debatir porque hoy en día quizá sí Sí. tenemos más opciones, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde de tu experiencia como profesional? Depende, yo creo que en nuestro sector donde vivimos tenemos una variedad infinita Ajá. de productos y alimentos que si nos vamos a otro país no hay. Ujú, No hay la disponibilidad, incluso el costo es mucho más alto. Pero sí creo que estamos súper contaminados a nivel de químicos, ujú, eh, conservantes, saborizantes, pero claro, sobre todo desde la cosecha y eso es real. Por otro lado, también a nivel empresarial se están tomando algunas medidas para fortificar ciertos alimentos por la deficiencia que se ha visto. ujú, Entonces es algo que no tenemos mayor control, lamentablemente, claro. porque incluso el decir yo compro todo orgánico es Ujú, muchas veces sí es una mentira el que realmente sea orgánico. ujú. Y en ese caso, o sea, en particular, por ejemplo, también entra un poco de la mano este tema de es bueno comer de todo, ¿no? Ujú, Y esta quizá es una propiedad de los ujú. homínidos, de nosotros como especie, que hemos comido de todo. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Es verdad que se vale comer de todo? ¿Hay alimentos que quizá no nos convengan tanto tenerlos en nuestra dieta? Depende de las creencias y Ok, depende del estilo y la filosofía de vida. Yo, por ejemplo, no soy vegana ni vegetariana, pero tengo pacientes que sí lo son, entonces yo me adapto a ellos, pero ok. no significa, desde mi punto de vista, que yo les considere menos sanos. Incluso las nuevas guías nutricionales afirman que mujeres embarazadas en lactancia y niños que son veganos o vegetarianos pueden ser igual o más sanos que un omnívoro. Entonces todo es, hay que adaptar al estilo de vida Ujú. de cada persona y que, Y lo que dijiste, ¿no? Quizá también suplir esa ujú, necesidad sí. que está esa persona vegana dejando en la carne o en los alimentos animales, suplirlo Por con... ejemplo, ¿qué pasa con un vegano que hace por su cuenta, ¿no? Deja Ajá. las carnes, lácteos, huevos y empieza a subir de peso? Entonces, porque está consumiendo demasiado carbohidrato y no está reemplazando la proteína con lo que necesita y hay una pérdida de masa muscular mucho más alta que si fuera un caso de una persona omnívora. Wow. Entonces, esos factores hay que tomar en cuenta. Si bien en un vegano hay menos probabilidad de colesterol, triglicéridos altos, sobrepeso, pero en cambio hay otros aspectos que también hay Ujú, que trabajar. ujú. Y en consulta, ¿cuál es el mayor o el motivo mayor predominante en aquellas personas que tienen una dieta vegana? ¿Por qué lo hacen? O sea, incluso puede ser Ujú. algo político, ¿no? Pero ¿por qué crees que sea? Más, yo creo que más por un apoyo a los animales. Ah, ok. Ujú. Entonces, Va más, al menos de los que yo he podido ver, va más por eso. ¿y cada vez sientes que se está quizá popularizando o la La gente está verdad no. adoptando este estilo de vida o no? Tal vez en un tiempo, hace unos años, sí. Ahora, la verdad, me he dado cuenta que no. Ok, ¿has tenido pacientes que han vuelto a su estilo de vida Sí, carnívora? Sí. sí, al menos a comer algo de pescado. eh, no sabría decir los motivos por qué lo Ujú. hicieron, pero sí, sí, sí pasado, Ah, claro. ok, Ujú. wow. Bueno, es que quizá volvemos al inicio, ¿no? De si no es algo sostenible con el tiempo, no Sí, se sabe el por qué lo estás haciendo, quizá es como la no lo dieta keto, mantengas. que no es... Explícame un poquito más de Ujú. eso, o sea, ¿por qué la gente está popularizando más este tipo de dieta? La dieta keto, que es la dieta cetogénica, se formó hace muchos años para un tipo de pacientes específicos. Ujú. Y luego se fue ¿Qué tipo de pacientes eran? es, se me fue ahorita la enfermedad, pero ya me Ah, ok, acuerdo y te digo, sí. Y luego ya era más a nivel clínico ok. para cierta condición. Y luego se fue ya siendo mucho más popular al área deportiva, al área para reducción de peso, donde tiene muchísima fama. Y la dieta keto o cetogénica es comer gran cantidad de grasa de todo tipo, proteína normal y casi nula en carbohidratos. Ujú. Entonces, hay ciertas afirmaciones de que no hay necesidad de carbohidratos, que igual funciona, que la bajada de peso es súper buena y sí pasa. Pero lo que yo he podido ver es que el efecto rebote es terrible. Ah, wow. Es más, Independientemente de cómo esté, o sea, sí, cuál sea, ¿cómo dijiste los tipos de cuerpo al los inicio? Los somatotipos. somatotipos, Ujú. independientemente de eso, causa Independientemente. un efecto rebote Sí, igual. es súper alta para mí la evidencia de cómo muestra el efecto rebote porque no se puede llevar a largo plazo. O sea, Ujú. es muy difícil.
Es muy difícil y se pueden producir deficiencias nutricionales. Yo no le veo mucho el sentido al dejar de no comer fruta y comer tocino todos los días. Ujú, O a mantequilla, ese tipo de productos embutidos. ujú, Entonces, para mí sí es una estrategia un poco cuestionable. ujú. Se puede aplicar. Yo no trabajo con la keto, por ejemplo, pero hay personas que les puede resultar. Ujú. O sea, se puede aplicar, pero como tú dices, quizá no a largo plazo. Sí, pero creo que es de las estrategias que menos funcionan en la mayoría. Wow. Y Ujú, en este tema, yo siento que, bueno, a nivel psicológico, la comida nos brinda desde pequeños una seguridad, ¿no? O sea, ujú, lloramos cuando tenemos hambre y obviamente ese estímulo, bueno, es más bien ese refuerzo de la comida, pues hace que asociemos a la comida con bienestar, ¿no? Por eso incluso se popularizó mucho en Hollywood, todo eso, cuando alguien rompía con su novia, pues comiendo helado, a la mm, final para aumentar sus niveles de dopamina, serotonina y eso. Sin embargo, quizá debido a esta asociación positiva, entre comillas, por lo que nos brinda la comida, también se pueden desencadenar muchos TCA, ¿no? Trastornos de claro. la conducta alimentaria. ¿Cómo ves tú esta relación dentro de, igual de tu experiencia del área de la nutrición, el desarrollo de ciertos trastornos alimenticios también en las personas? Ya llevo trabajando un año específicamente desde que tengo la maestría con pacientes de trastornos de conducta alimentaria. Lo más frecuente sí es la bulimia, el trastorno de atracón Ujú, y la anorexia. Eh, la verdad, lo más común es en pacientes jóvenes, en edad adolescente, más frecuente en niñas que en varones. Y todo para mí empieza desde la casa, las redes sociales y la escuela. ok. Entonces, esa combinación es cuando no hay un buen entorno familiar que se nota, es una bomba que puede explotar en cualquier momento Ujú, y el proceso de recuperación es lento. ujú, Claro que se conoce que mientras más pronto es diagnosticado, más pronto o sea, hay mejores probabilidades de recuperación, pero son procesos bastante dolorosos ujú, tanto para los pacientes como para la ujú, familia porque no son fáciles. Y ahí sí es un trabajo ujú, con psiquiatras, psicólogos, muchas veces ujú, gastroenterólogos, ujú. cardiólogos. Ujú. En este caso también, no sé si estás de acuerdo con esta idea, pero hay una frase que yo promulgo mucho en el tema de la psicología, que no, no podemos hablar de salud mental sin justicia social, porque hoy en día lamentablemente también la salud mental es un privilegio Ujú, y supongo que sí, piensas que no toda la gente tiene acceso a un nutricionista y todo eso. Y quizá para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, si no pueden hacerse o tener ese acceso a psicología, nutrición, ¿qué podríamos decirles en cuanto a llevar una alimentación que les permita mantener también una salud mental ujú, equilibrada, ¿no? Como al menos una herramienta para no aumentar ese malestar. Yo siempre digo, yo en la época de pandemia era muy cafetero, ya, extremadamente cafetero, y comenzó a tener su consecuencia, o sea, ya tenía más ansiedad, estaba un poco ujú, más irritado, estaba un poco más alerta, y es obvio que también era un efecto de la cafeína, ¿no? Entonces le reduje mucho la cantidad de cafeína, de azúcar también, empecé a tomar omega 3 y ya. como que eso, antes de llevar a cabo mi Mm. proceso y todo eso, me ayudó muchísimo. Entonces, ¿cómo crees o qué consejos o sugerencias les podríamos dar a las personas Me que... encantaría decir que primero hacer una limpieza de las redes sociales. Ok. Por ahí sería Wow, sí, esa no me la esperaba, pero bueno. hacer una limpieza de las redes sociales y realmente ser críticos con qué estamos Ujú, alimentándonos, porque eso es lo que nos lleva a elegir, incluso a decidir y a ver cómo puede ser nuestro estilo de vida. En tema de alimentación, hay algunos nutrientes que son claves para mejorar el sistema nervioso y por ende en la salud. ujú, El citrato de magnesio es magnífico. Hay diferentes tipos de magnesio. El más común aquí que podemos conseguir es el citrato de magnesio. Es un relajante natural. Si tomamos una hora antes de dormir, de 200 a 400 mililitros, mejora el ciclo de sueño, mejora el estado de ánimo, baja la ansiedad y eso nos permite al día siguiente tener mayor lucidez mental. Trabaja a ujú, nivel neuromuscular, el omega 3, la vitamina D es súper importante. La gran mayoría tenemos deficiencia de vitamina D y es necesario suplementar. Claro que esta sí tiene que hacerse después de un examen de sangre, ok, ¿ya? ujú, Pero la suplementación con vitamina D para el estado de ánimo se ha ujú, visto y es comprobable, se ha comprobado que valores adecuados sobre 33, 50
de vitamina D mejora el estado de ánimo y previene también síntomas o mayor prevalencia a la depresión, ansiedad. El café, los alimentos que son medio adictivos, disminuir, y a veces yo soy súper cafetera y también a mí me pasó lo mismo, yo me sentía súper nerviosa, empezaba a temblar y yo no sabía qué era. Entonces me pasé al café descafeinado y es una opción. Hay el té matcha, el té verde que tiene antioxidantes, el ejercicio. Y algo importante en el ejercicio, hacer lo que nos gusta, no lo que está de moda. Porque igual que en la comida y el ejercicio, hay muchas herramientas que ahorita están de moda. Pero si empezamos a hacer de 2 a 3 días al menos, de manera semanal, nos beneficia tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y eso, y algo importante es el agua. Hidratarse. Uno piensa, a uno le han dicho hay que tomar de 6 a 8 vasos. Y uno es así como, bueno, pues, así ha de ser. Pero el agua tiene distintas funciones. Lubrica articulaciones, transporta los nutrientes de cada alimento a cada órgano de mi cuerpo. Y muchas veces ya estamos deshidratados y pensamos que es hambre o fatiga mental. Y es un proceso de deshidratación. Entonces, estar bien hidratados a lo largo del día, incluso se ha comprobado que mejora el estado de ánimo. Ok. ¿Y la hidratación cómo sería lo más recomendable llevar? O sea, porque como tú dices, hay estos consejos genéricos de 6 a 8 vasos, de 2 litros al día. Hay gente que dice, lo primero que tienes que hacer en la mañana es tomarte 1 litro de agua de golpe y cosas así. De hecho, es algo que yo escuché y un tiempo lo llevé haciendo y no es tan fácil. No es tan fácil. Como otras personas dicen, oye, no, pues cada que te dé sed, como que aprende a escuchar a tu cuerpo y date cuenta de eso, pero ¿cómo sería lo más adecuado? Cuando tenemos sed ya es una señal de deshidratación, entonces no es bueno llegar a eso. Sí distribuir a lo largo del día, no muy en la noche para que no nos afecte la calidad de sueño. Sin embargo, hay una fórmula que es 30 por los kilos de la persona. Y eso nos sale más o menos 1,5 litros, 2 litros o la cantidad de vasos a tomar, que sí abordan los 6 a 8 vasos. Si es una persona que hace ejercicio o deporte, obviamente eso se va a incrementar. ¿Cómo saber, por ejemplo, a nivel casero que estamos bien hidratados? Siempre la primera orina del día suele ser más oscura y un olor fuerte. Pero a lo largo del día, no necesariamente transparente, pero sí mucho más clarita y un olor más suave. Y eso nos dice diariamente qué tan bien hidratados podemos estar. Claro. Y en este caso también de la mano de la salud mental, para seguir quizá dando esos tips o sugerencias o consejos a aquella gente que no se le permite ahora o no está en sus posibilidades, ya sea por el que sea el motivo, cómo también mejorar nuestra calidad de microbiota. Mencionaste esto de los probióticos, del kefir y alguno de ellos. Entonces, ¿cómo hacer quizá una limpieza estomacal a nivel natural, por así decirlo? Y cómo ir mejorando esta flora intestinal que al final también está estrechamente relacionado con nuestra salud mental. No solo el decir voy a comer de 2 a 3 frutas al día, sino hacerlo de manera estratégica. Por ejemplo, empezar el día con fruta. Que algunas frutas, por ejemplo la pera, la manzana, tienen prebióticos que nutren a los probióticos, ¿sí? Conforme pasan los años, nuestra microbiota empieza a verse deteriorada por los hábitos, no mala alimentación, el estrés, también que tiene mucho que ver. Entonces, al yo incluir al menos de 2 a 3 frutas variadas durante el día, más verduras frescas, no cocidas, mejoro la calidad de mi microbiota. El agua también, y evitar a los alimentos inflamatorios. Por ejemplo, el exceso de dulces, de golosinas, en ciertos casos, por ejemplo, sí, la leche de vaca. Entonces, al hacer esos cambios pequeñitos pero importantes en mi alimentación y el ejercicio mejora la microbiota. Ok. ¿Qué tan recomendable es esto de los gusanitos que yo le digo, eso que es el kefir? Tomarlo de manera regular. Es una forma válida de incorporar probióticos a mi alimentación. ¿Y qué beneficios tiene, o sea, a nivel nutricional? O sea, ya siendo un poco más específicos, entiendo a términos generales, pero los probióticos, ¿cómo influyen también en la parte orgánica? Al mejorar yo mi sistema digestivo con buena calidad de probióticos, primero mejora mi calidad de piel. La evidencia muestra que también mejora el metabolismo de las grasas, disminuye la probabilidad de cáncer de colon, de próstata, de vejiga y de otras enfermedades. Y también ahora hay más evidencia de esos probióticos con el sistema nervioso. ¿Crees que también esta comunicación
aparato digestivo, cerebro, está estrechamente relacionado en el sentido de que a veces nos da hambre de ciertas cosas en específico. Y te lo digo porque alguna vez escuché un podcast muy interesante de una persona que me parecía un poco raro lo que hacía, pero que cuando era muy pequeño, él decía que se subía a la alacena y sacaba vinagre de manzana Ya. y se tomaba. Y dice que él no sabía por qué. Años después, ya de adulto, adolescente, en esa adolescente adulto, perdón, se hizo unos exámenes y se dio cuenta que le salió como resultado que uno de sus fallos, digamos, a nivel orgánico es que tiene problemas a la hora de digerir los alimentos. Entonces, la vinagre dicen que está asociado Buscaba eso. mucho a eso. Exacto, pero lo hacía Ujú. de manera inconsciente. Entonces, ¿qué tanto puede pasar esto en Sí, las personas? sí, sí creo que no tengo digamos, la certeza en evidencia ahorita, pero sí, sí pasa eso. Pero también recordemos que hay un sinnúmero de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y que trabajan en equipo. Y estas hormonas tienen relación con gustos, preferencias, peso, distribución de la grasa, estado de ánimo, descanso, digestión, con todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Ujú, Y estas hormonas se alimentan de ciertos nutrientes específicos. Cuando no están presentes esos nutrientes, por ejemplo, las grasas y las proteínas específicamente, y algunos otros que están presentes en como fitonutrientes, ujú. antioxidantes, hay alteraciones hormonales Ok. y nos mandan señales al cerebro. Ujú, Entonces ahí es cuando te dicen, David, Andy come esto, ujú, Andy come lo siguiente, menos la ensalada y la fruta. ujú, Las personas dicen, yo soy súper dulcero, me encanta el dulce. Ok, pero analicemos cuánta proteína usted está comiendo. ujú, Come muy poquito. Ah, sí, entonces es también un tema hormonal, ujú. que eso hay que O entender. sea que de alguna manera podemos decir que sí se condiciona a la hora de que tú cómo tomas Claro, decisiones. yo creo y siempre digo, a nosotros quien nos manda sobre todo a comer es nuestra mente. Ajá, Y hay una conexión directa con nuestro estómago, pero no claro. es un tema simplemente se me provocó esto, Ujú, sino que también son distintas conexiones. ujú. Y wow, qué interesante porque alguna vez cuando estaba medio metiéndome en este tipo de cosas y fue a raíz de un paciente, ¿sabes? Porque un paciente me dijo que estaba con depresión aparentemente, su anterior psiquiatra le había, bueno, psicólogo le había diagnosticado eso. Pero descartó el hecho de que la producción de yodo de él era súper baja. Mm, Entonces, de hecho, el hipotiroidismo está asociado con un estado depresivo ujú. de una persona. Entonces, yo lo que consideré en ese momento apropiado es, oye, ándate a hacer unos exámenes, ándate a un nutricionista y luego de un tiempo sabemos Sí, cómo sigue esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí está muy asociado también a la hora de cómo tú tomas decisiones, porque a veces tenemos hambre de cosas en específico, pero quizás como a la final, cómo le hemos acostumbrado a nuestro microbiota, ¿va? Y por eso tenemos quizás esa necesidad de alimentos en específico, creo yo, y es ¿no? súper bonito trabajar en el tema de depresión desde el área alimentaria, Ujú, con suplementación, sabiendo qué es lo que debe tomar y la mejoría, porque es como una planta seca que le vamos hidratando. ¿A dónde va la primera cantidad de agua? A las raíces, luego a las hojas, luego a las flores, ¿me entiendes? Pero vale la pena. Hay algo que es el trastorno de atracón, ujú. que Lo he tenido. O sea, no como trastorno, pero ansiedad. sí, sí, ajá, Es que tuve ansiedad y me comí. El ajá, trastorno de atracón ya es un paso más allá. claro. Es una condición donde la persona por vacíos emocionales eh, come demasiado y claro, luego le lleva la culpa y muchas veces, no siempre, pero le lleva a provocarse vómito. Y claro, esto es un trastorno psiquiátrico, deriva en alimentación, pero es algo emocional y Ujú, psicológico de la persona. ¿Por qué menciono el trastorno de atracón? Porque, por ejemplo, el comer de manera desmedida y luego provocarse el vómito o en caso de que no lo haga, puede generar muchas deficiencias nutricionales. ujú, Y cuando la persona empieza a comer de manera regular, claro, siempre nosotros apoyando la parte psicológica y psiquiátrica, eh, y con la suplementación adecuada de vitaminas, minerales, antioxidantes, la mejoría es súper, notoria. sí, Ujú. súper notoria. O sea, y eso es lo que yo digo, o sea, al final, también asimismo un paciente me decía que no hallaba mejora y todo eso y que ya estaba haciendo lo que hemos venido trabajando en terapia, ¿no?
Entonces, yo siempre intento quizá ver un poquito más allá y digo, a ver cómo están tus hábitos. Entonces, Ujú. resulta que esa persona, yo que sé, dormía a las 2 de la mañana, se levantaba a las 5, no desayunaba al mediodía, como ya le Sí, daba hambre, entonces se comía, yo que sé, un chaulafán y cosas así. Entonces, de alguna manera también eso afecta en tu el ciclo bienestar, de ¿no? sueño, eso nos Ujú, olvidamos y a veces estamos acostumbrados a, no sé qué pienses, pero el que mientras más adicto al trabajo sea, mientras menos tiempo tenga, soy más exitoso y eso me hace más mm, feliz. claro. La verdad es que no. Ujú, O sea, y el ciclo de sueño es súper importante porque estas hormonas que te mencionaba hace un rato descansan cuando dormimos. ujú, Entonces, por eso es tan importante tener un buen descanso en la ujú, noche. Biológicamente ujú. estamos hechos para dormir cuando oscurece. Y de hecho, siento que yo, por ejemplo, practico CrossFit desde una parte más que estética, entonces, sí, 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 o sea, es Recreativa, sí. recreativa, Ujú, exacto, es como lo que tú dijiste, hacer deporte, ujú. entonces, ese es el que encuentro más accesible ahora y me gusta, pero también he tenido experiencia de calistenia, de gimnasio y el fútbol y te dicen, oye, el descanso Sí, es es parte del un entreno. porcentaje muy alto de tu Ujú. entrenamiento porque si a la final estás descansando pésimo, por más que te machaques en el gimnasio, quizás más bien estás haciendo un efecto contraproducente, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones tuyas también para tener una buena higiene del sueño? Porque como yo siempre digo, dormir bastante no es dormir bien. Ujú. Entonces, e incluso el otro día, ¿sabes? Leí un artículo que decía que cómo te levantas también influye Sí, en el tipo de descanso que tuviste, ¿no? Si lo primero que haces al levantarte es coger el celular y estar scrolleando ahí unas sí. media hora, también digamos como que ese descanso se descompensa, ¿no? ¿Cuáles serían tus tips Primero, ahí? nutricionalmente, no dormir habiendo cenado previo a ya acostarse. Y Ujú, peor, cenas muy abundantes. Hay factores desde la alimentación que pueden perjudicar o que pueden ayudar. Lo que perjudica son las comidas muy altas en grasa ujú, o altas en carbohidrato y obviamente el alcohol. Eso previo a dormir perjudica, ujú. altera totalmente, tal vez no las horas, pero sí la calidad de sueño. Claro. En cambio, un alimento rico en proteína y también en triptófano, que es un aminoácido. Toda proteína deriva en aminoácidos. Al Ujú, final lo que consumimos son aminoácidos. Y este específicamente induce a mejorar la calidad de sueño. Entonces, incluir algo con avena o leche, lo que les mencionaba, puede beneficiar. ujú. Y sobre todo, no cenas muy abundantes y que estén cerca de la hora de sueño. Más o menos hay un tiempo Dos estimado, horas, unas dos mínimo dos horas. Ok. horas. Y a la hora de levantarse, quizá algún ejercicio recomendado. He visto mucho aprovechar la luz del sol, ¿no? Sí, Que también ayuda totalmente. a la producción de vitamina D y todo eso, Y ¿no? tener ciertas ya rutinas establecidas. O sea, Ujú. sí, ok, me levanto a esta hora y hago, voy a desayunar, me baño, no necesariamente lo que vos dices y que es difícil. Sí, sí, De sí. uno al Sí, celular y sí. estar ahí viendo y ay, ya me hice tarde, yo creo que a Claro. todos nos pasa. Sí. Pero sí, sobre todo el primero analizar si tengo ansiedad, si está alterando mi estado de ánimo o ando muy enojado incluso, Ujú. estoy subiendo de peso o cambios emocionales, el evaluar ese ciclo de Ujú. sueño. Dentro de tu currículum también, y lo mencionaste al inicio, es trabajar con deportistas, ¿no? Me interesa mucho porque, a ver, no me siento que sea un deportista de élite, de hecho, para nada, y siento que incluso el ritmo de entrenamiento, toda la carga de Ujú, ejercicios es mucho más intensa. Sin embargo, quisiera seguir practicando deporte hasta lo ujú, más adulto que pueda, ¿no? Y pasó algo personal el día sábado, que pasó el feriado de carnaval, pues hubo un campeonato de fútbol 7 aquí en la ciudad. Entonces, yo todo diciembre me desmandé como no tienes idea ya. y parte de enero también. Entonces quise volver a entrenar y volví a entrenar en el CrossFit, pero tuve una lesión. Entonces me Mm, tuve que nuevamente parar de entrenar. Entonces cuando estaba recuperándome, era una semana de este campeonato ujú. que te comento. Entonces el primer partido tuve una contractura muscular y en la tarde me acabé de cagar. Era un campeonato así relámpago, ¿ya? Y algo que me di cuenta y tuve que ser honesto conmigo mismo, me frustré obviamente porque quería jugar, era un campeonato chévere, interesante. Y me enojé conmigo porque dije que no estaba preparado para eso. Y se notó, o sea, físicamente no estaba listo para eso, emocionalmente quizá también, por toda la alimentación y todo eso. Entonces, ¿cómo describirías tú una nutrición adecuada para un deportista que
más o menos tiene incorporado el deporte en su día a día? Para Es que primero, la pregunta sería primero, ¿qué deporte? Porque varía. en este caso, fútbol, por ejemplo. Ya. En el futbolista, en deportes de equipo, sobre todo en el fútbol, la nutrición varía mucho de incluso la posición de juego. Ujú. Alguna suplementación o alimentación en el arquero no es lo mismo que en el delantero. Y si Sí, wow, entrena, es un mundo. sí, es un mundo totalmente distinto. Incluso en la natación, un nadador de aguas abiertas no se maneja igual que un nadador de piscina, la alimentación. Entonces, por ejemplo, en el fútbol, y si es una sola jornada de entrenamiento, que generalmente es de 1 hora y media, 2 horas, Ujú. que suelen entrenar y luego hacen un poco de fuerza, de gimnasio las tardes, eh, más, yo creo que me iría por una bebida isotónica, que es lo que marcaría la principal diferencia Ujú. en el entrenamiento. Yo siempre hago esta explicación. Un futbolista o un deportista que entrena a altas intensidades es como un carro, y un carro tiene un tanque de gasolina. En este caso, la gasolina se llama glucógeno, que es un Ujú. tipo de azúcar que naturalmente produce el cuerpo para ese tipo de entrenamientos, a Ok. nivel de músculo y de hígado. Ujú. No es suficiente con agua, sino las bebidas isotónicas, no sé si puedo decir marcas, pero Sí, 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 sí. tipo Gatorade, que es el Ajá, más comercial y más conocido, son bebidas que es como la gasolina de ajá, este tanque ok. de gasolina. Entonces, uno de los mayores problemas del 85% de lesiones en el ámbito deportivo no es por mala técnica, es por alimentación y la deshidratación, sobre Ujú. todo en suplementación. O sea, al tomar este tipo de bebidas, mantienen sus niveles de glucógeno, que es su alimentación en el entrenamiento, para una buena recuperación, mejoran los tiempos de entrenamiento y también previene lesiones. Eso es más importante en esos contextos que solo la comida. Wow, la hidratación. Ujú. Ujú. Y sabes que es algo que me hace mucho sentido ahora porque, no sé, yo siempre digo, ¿no? A veces hay que observar a los ejemplos que están adelante de nosotros y la mayoría de personas a nivel un poco no profesional me ha dicho que no, que el Gatorade es malo, que tiene Claro. mucho azúcar y todo eso, pero yo digo, o sea, yo veo que los deportistas de élite tienen ahí Lo que pasa es su... que estamos acostumbrados a ver a personas que están chuchaquis o que tienen sed con el Gatorade, Ajá, pero son bebidas deportivas, o sea, ajá, no es para población general. ujú, Claro que si bien tiene azúcar y minerales, pero son una composición específica hecha para el deportista. ok, ok. Entonces, sí. Ujú. Dentro de esta, no sé, nutrición quizá un poco diferenciada entre un deportista y yo que sé, una población Ujú. común, varía mucho también el tipo de persona, el tipo de deporte, lo acabas de decir. ¿Cuáles son las cosas así un poco más radicales que has visto que digamos, la población por lo general no tiene y un deportista sí? Las horas de entrenamiento. Por Ok. ejemplo, un deportista de alto rendimiento olímpico puede entrenar 6 horas al día. Y luego, y parte de su entrenamiento es el descansar y luego regresar a Ujú. entrenar. Entonces ellos entrenan todo el día. Muchos de ellos no trabajan. Tienen su remuneración, pero son entregados al deporte. Ujú. Y la inversión incluso muchas veces personal, en fisio, en nutrición, en suplementación, en el descanso, en médicos, Wow. es... Y entonces, supongo, no sé, corrígeme si me equivoco, pero ¿cuál es tú que supone un reto muy grande también trabajar con Sí, atletas de alto rendimiento, ¿no? ¿Cuáles crees que sean esos retos más, quizá, más desafiantes que un cliente privado, que una persona, digamos, claro. una población común? Yo creo que lo más desafiante es entender esa mentalidad del deportista de alto rendimiento, Ujú, que es muy distinto y son más exigentes también, y es claro. ujú. Y el saber que el equipo médico está atrás de sus logros. Entonces, la parte nutricional incluso se le considera el entrenamiento invisible. Creo que lo más difícil a ese nivel deportivo es saber manejar las sustancias doping. Ujú, O sea, estar al día con qué suplementos no tienen sustancias doping, ujú. porque sí se ha visto. ¿Qué tipo de Hormonas, por sustancias, ejemplo. por ejemplo, pueden resultar en un control antidoping como si hubiese estado consumiendo algo, Hormonas. como por Hormonas por la ejemplo? testosterona. Ah, ok, Ujú. ok, aquellas que tengan Sí, eso. Entonces,
digamos, un deportista común que no necesita Sí, pasar eso puede utilizarlo perfectamente. sí, hay ¿No es muchos, recomendable no. o...? Yo no trabajo con hormonas, la verdad, Ok. no, no es mi área y la verdad le tengo mucho respeto y recelo. Creo que se puede conseguir muchas cosas sin eso, Ujú, pero claro, en CrossFit se usa ujú, mucho las hormonas, los anabólicos. ujú, Pero también tiene sus efectos secundarios. Pero en el claro. alto rendimiento está netamente prohibido. Dentro de las lesiones también he visto que hay jugadores que se infiltran, que dice que tiene corticoides y que Sí, puede resultar también algo perjudicial para una lesión, sí, ¿no? eso ya se analiza con su médico Ujú, específicamente y muchas veces en algunos de ellos sí están permitidos, pero con certificado médico, ujú, dependiendo operaciones, ujú. lesiones. Dentro de esta parte también atlética, ¿cómo crees que, no sé, influye el factor psicológico dentro de la alimentación de un atleta? Porque también requiere una disciplina, una Ujú, constancia, paciencia quizá, y no sé, quizá como tú lo acabas de decir, si el deporte varía, no es lo mismo una alimentación previa de un futbolista al evento en cuestión que de un físico-culturista, ¿no? claro. Que he visto mucho videos cuando estaba, ya digo, interesado en este tema que sufren a nivel psicológico porque les puede generar estrés, ansiedad, el hecho de restringirse de ciertos alimentos durante, más bien antes del evento en cuestión, de un Mm, fisicoculturista en específico, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo crees que a términos generales sí afecta el nivel psicológico En en relación un deportista? psicológico y alimentación, no veo, yo no he visto mucho eso en otros deportes, sí, en el fisicoculturismo, Ujú, porque es parte de, muchas veces es mucho más agresivo. ok, En otros contextos deportivos no, no pasa lo mismo. No he visto yo que hay esa, eh, en ciertos casos que hay que bajar de peso por ejemplo, alguien que, un karateca, un judoka que compite por categoría de peso. ujú, Ahí sí, hay estrategias muy poco sanas que todavía se implementan culturalmente, que es el que corran envueltos en plástico ok, para quemar un poco más de calorías y no, no consumir ciertos alimentos. Pero creo que sí, eso ha sido como lo máximo, ujú, porque el deportista de alto nivel se cuida mucho. Claro que cuando son un poco más adultos, porque siempre se les dice no todo es talento. ujú, Llega un momento en que ya no todo es talento y realmente uno ve eso ujú, en los resultados. ujú, Entonces, ahí por eso es tan importante la parte del equipo ujú. multidisciplinario. Tú supongo que en tu trabajo con atletas también has visto el mejorar el rendimiento de personas, incluso en la parte Sí, técnico-táctica, ¿no? Porque lo que te digo, o sea, el ejemplo más cercano quizás es fútbol amateur, lo que te estoy diciendo, pero como te digo, uno de mis objetivos quizás es practicar deporte de la manera más ujú, longeva posible. Entonces yo hablaba con esto, de este tema con un amigo ayer. Y le decía, tengo que hablar con Roxana esto ujú, porque yo sentía que sí, si tú bien puedes ser una persona hábil ujú, futbolísticamente hablando, pero si no tienes el cuidado previo en todos los sentidos, quizá tu rendimiento, por muy talentoso que seas, sí. a la final te pasa factura, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo. Cuando practicamos y un deporte que no es una actividad física, sino ya es un deporte algo planificado, estructurado, el cuerpo se vuelve de cierta manera como una máquina. Ujú, Entonces hay que cuidarle. Y claro, mientras más practicas, más entiendes eso. Y más pasan los años, más te cuidas. Por eso ujú. los que son muy jovencitos, no todos le tienen eso muy claro. Ok. ¿Y crees que también sea una de las variables muy importantes de por qué los futbolistas no todos llegan, ¿no? Por la Sí. falta de disciplina, ¿crees que sea? O la Yo, conciencia alimenticia. yo trabajo con algunos futbolistas del equipo de aquí. Ujú, El, los extranjeros lo tienen muy claro. ok. Ellos tienen muy claro cómo se maneja el tema de el entrenamiento, la alimentación, el descanso, invierten en eso. Pero culturalmente los nuestros todavía todavía tienen Ujú, otras prácticas ujú. y con ellos cuesta un poquito más. ¿Cuáles crees que sean los factores más importantes para este desconocimiento? Bueno, creo que la Sí. respuesta está en la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo mejorar eso o cómo llegar a los jóvenes, adolescentes, incluso adultos también de Ujú. nuestro? Porque, por ejemplo, mi abuelita tiene, saludos a mi abuelita si ve esto, pero ella tiene la concepción de que hay que comer bastante y estar Claro, es que gordito es y estar súper sano cultural. y coloradito y todo eso y no, sinónimo, incluso sinónimo de alguien delgado tampoco quiere decir sinónimo de salud, ¿no? Exacto.
pero ¿cómo podríamos llegar a ellos de una manera más, no sé, digerible quizá? Práctica. Práctica, ajá. Ujú. Porque también lo que mencionabas hace rato me hizo acuerdo que hay un estudio que hicieron en España que dice de uno de cada 4 niños dentro de los 12 años odian su cuerpo por las redes sociales y todo ello, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos llegar a ellos precisamente de manera A mí, práctica? honestamente, lo que me ha funcionado con los niños es, llegan con los papás y dígale que tiene que comer, que está tan flaco y hace fútbol y entrena fútbol. Yo voy por, ¿qué objetivos tienes? Todos quieren ser Messi. Entonces yo quiero ser Messi. Ya, vos crees que cómo es Messi. Vean, si tienes un objetivo deportivo, vos sabías que hay que comer así, 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 tienes que hacer esto. No. Entonces ir por lo que les gusta a los niños, porque si empiezas que tus huesitos necesitan calcio y no sé qué, no funciona ni con nosotros, sino realmente ir por lo que les gusta. A mí me ha funcionado así, no sé si qué tan bueno sea, tanta evidencia tenga, pero ahí los niños se quedan como, ok, sí, Claro. pues necesito estar mejor. ¿Te vas a lesionar? Ya te lesionaste. ¿Sabes por qué te lesionaste? Porque estabas haciendo esto, esto, esto. Wow. Ah, ok, entonces... No, de hecho hace sentido, porque precisamente hay una anécdota que decían que Messi, antes de que llegue uno de los entrenadores que marcó un hito en Barcelona, que fue Pep Guardiola, Ya. él tenía una alimentación que provocó que tenga muchas lesiones. Entonces, a raíz de esto, obviamente le cambiaron la alimentación y todo ello, y quizá su dieta fue más de carnes blancas. Obviamente no es que lo anularon lo otro, sino un poco para el nivel muscular, y esto mejoró incluso su rendimiento y sus lesiones se redujeron Entonces, cuando notablemente. uno va por esas áreas es mucho más fácil y más práctico. Ujú. Claro que a veces he usado la estrategia de, yo trabajo con ni sé quién del Cuenca, si quieres hagamos coincidir la próxima para que se conozcan. En serio, dice, ser un honor. Entonces, yo sí, vos, venga tal día, tal hora. Entonces, claro, y ellos les tienen como sus ídolos. Claro, Son claro. sus ídolos. Ajá, sus Yo le digo, referentes. exacto. Entonces, digo, ¿vos quieres estar como él? Sí. ¿Sabías que él hace esto, esto? ¿En serio? No le puedo creer. Ya la mamá ya súper tranquila porque ya... Ya va a comer. Sí, ahí es Ujú, pan comido, pero ujú. porque entiende desde lo que a él le gusta. Es un Claro. niño, entonces... Ujú. Ya con el tiempo quizá tome otro tipo de Sí. conciencia, porque eso, por ejemplo, yo a diferencia de mi hermano, siento que él tiene una conciencia mucho más grande que yo a la hora de alimentarse en comparación a la edad. Yo a su edad, era salir de la UI a las huequitas de la Ya. estatal a la vuelta, lo que sea. Ah, el clásico. Ajá. En cambio él no, en cambio él incluso, él es de las personas que puede estarse muriendo de hambre en la calle, él llega a la casa y come aquí en la casa. Ya. Y muchas de las veces yo le he visto comiendo cosas, digo, oye, ¿por qué comes eso? Digo, ¿te gusta? Y dice, no, pero veo las propiedades que tiene. Ujú. Entonces sé que me ayuda en esto, el otro, y me ha enseñado mucho también eso, porque a la final no lo hace por gusto, sino más lo hace por una necesidad de que Sí. lo que tiene, pero creo que eso también ya es con el tiempo, ¿no? A un niño Sí, no le y es vas a la hacer entender eso. personalidad. Ajá, Aunque ahora hay muchos niños que también es del otro lado, el que quieren ya cuidarse demasiado, no quieren una golosina, no quieren. Entonces la mamá dice, "Ya, es que no podemos salir a comer a ningún lado porque él no quiere". Y yo siempre les digo, hay que encontrar ese equilibrio. Si yo con profesión de nutricionista, ujú, como mis golosinas, mi comida chatarra de vez en cuando, ¿quién soy yo para decirte que nunca lo hagas? claro, Pero, y ahí uno tiene que hacerle entender que esa parte de equilibrio también es importante, porque si no se pueden ir al otro lado y generar algún trastorno de conducta. total. O tal vez no generar un trastorno de conducta, pero sí ser súper infelices y no disfrutar la Ujú, comida. ujú. Y creo que eso es uno de los temas importantes que yo también, por ejemplo, a nivel de las personas que han venido con este tema de la alimentación, he intentado sobrellevar en terapia con el paciente, porque yo digo que más allá de tener una dieta, es Ujú. tener una buena relación Sí. con la alimentación, ¿no? No sé cómo lo ves tú en este sentido, pero yo también era de las personas, o soy muy de comer en la calle o de picar algo así. Entonces, pero yo he llegado a un punto donde quizá también esa presión social en algún momento me afectó. Y dije, o sea, yo, ¿por qué voy a hacerlo? ¿Porque Ujú. me dicen que está bien o porque realmente encuentro que me está generando un conflicto? Y mi tocar fondo fue cuando hace ya casi un año salí de un entrenamiento para este campeonato del Mundialito de Ujú. los Pobres Ah, ya. y me mareé. O sea, y llegué acá y yo solo quería llegar a la casa. Te juro, Roxana, me bañé con la mano en la pared porque sentía que todo me daba vueltas. A priori pensé que era algo del oído porque sentía como un zumbido, como cuando sales de una falla y te queda Ya. ese pitido así.
Y ya pasó, me hice ver, todo bien, entonces dije, chuta, esto es alimenticio. Digo, Ujú. esto es el colesterol. Y me hice un examen, resulta que, bueno, fue curioso porque ese día que me hice el examen me iban a mandar los exámenes, el resultado al WhatsApp. Y tuve una reunión y no tenía dónde comer y me fue a comer en Burger King. Ya, Y mientras comía la hamburguesa me llega el resultado y dice colesterol por las nubes. Está con colesterol 287. altísimo. Altísimo. Entonces ahí me di cuenta que dije, no, o sea, ni lo uno ni lo otro. O sea, creo que lo empecé a ver desde mi conveniencia. Digo, ok, digamos, hoy día me como una hamburguesa, quizá no me convenga comerme Ujú. el día de mañana otra hamburguesa o en la noche. Entonces, creo que es cómo llegar a tener esta relación sana con la comida, porque, por ejemplo, para mí fue ese tocar fondo, pero hay gente que quizá les pasa en otras áreas de mi vida, me ha pasado quizá en las relaciones, que tocas fondo y sigues ahí. Claro, esa relación Esa tóxica. relación tóxica, pero con la comida, o sea, cómo llegar a tener esa conciencia o educarnos más sobre esto. Creo que ahí, o sea, influye mucho el trabajo de ustedes desde la parte psicológica, Ujú, más que la educación nutricional, porque uno puede sembrar las ideas del por qué es bueno comer esto o lo otro, que los alimentos nos están ahí para hacernos bien, no para hacernos daño, pero esa relación con la comida empieza mucho desde el área emocional, porque como yo me trato, también tiene que ver cómo, ujú, o sea, como yo me quiero y cómo me trato, tiene que ver con la selección de los alimentos que ujú, tengo. Si almuerzo o no almuerzo, si solo meriendo. Hay distintos tipos de comedores también que se ujú. conocen, ¿no? Quienes comen más a lo largo del día, otros que no comen en todo el día llegan a cenar. Ujú. Entonces, entender la forma en cómo yo me estoy tratando, también eso se ve reflejado en mi comida. Sí, y sabes que me hace sentido porque alguna vez encontramos una asociación muy interesante en un paciente que tenía sobrepeso y él decía que se siente muy bien cuando come. O sea, que la verdad, David, es una satisfacción Ujú, más allá que física, es emocional. Pero estaba consciente de que también le estaba generando un problema. Entonces, escarbando y escarbando en su vida, nos dimos cuenta de que él tenía una valoración excesiva en la familia cuando él comía. mm, Mijito, ve cómo come el cholo. Pero fuera de eso, era una familia, no siempre, obviamente, te estoy quizás resumiendo sesiones ujú. de semanas, donde él sufría ausencia de los padres, trabajaba, entonces el único momento donde estaban juntos era en la comida y encontraba esa validación a través de que era el niño que come, el niño que se alimenta, el que come más que el resto. Entonces, hubo una asociación interesante, ¿no? Ahí quizá él encontraba esa Sí, gratificación en la comida, no solo física, sino también emocional. Entonces, hay una asociación de que la comida me hace increíble. sentir bien. ¿Y qué es lo que Ujú. vemos desde afuera? Vago, una Exacto. persona con sobrepeso, obesidad es vago, no se quiere, este, ¿por qué se trata de esa manera? Ujú, En la anorexia, por ejemplo, es muy común ver el sentido en los pacientes de un factor que es el de seguridad, que les da el tener control sobre la comida. Y eso tiene que ver mucho desde el ámbito de la familia. ujú, El que si crecieron en lugares donde hay mala relación entre los papás o algún divorcio, han sentido la ausencia de alguien, entonces ella, la persona, la paciente tiene control sobre la comida y eso le genera mayor seguridad. claro. Entonces lo mismo puede pasar Sí, sí, con otro tipo sí. de pacientes. Total. Y sobre todo creo que hay algo que siempre digo es la intención con la que lo haces, Ujú. ¿no? O sea, por ejemplo, si lo que te mueve es un hambre emocional, quizá debas replantearte el hábito y buscar ayuda si te estás sobrepasando Y esta situación. honestamente, ya cada vez, al menos yo trabajo de manera mucho más frecuente cuando llega alguien, quiero bajar de peso. Ujú, Y uno ya empieza a notar que es bastante ansioso, que ya ha hecho varios intentos, buscar la ayuda psicológica, ujú, de que esa es un área que tiene que trabajar, ujú. que no, o si no, la frustración va a seguir ahí porque el problema no es la comida ni la persona, es la relación que se creó a Claro. través de malas experiencias o emociones. Ujú. Y eso pasa también, por ejemplo, yo veía mucha gente que el feriado seguía entrenando. Lo que hizo que me cuestione muchas cosas, ¿no? O sea, lo primero fue como que, wow, qué disciplina de esa Ujú. persona para entrenar su feria, salir a correr. Y otro también porque, bueno, a la final es lo que se ve en redes sociales, pero ¿cuál es ese motivo de esa persona de estar Exacto. entrenando un feriado, ¿no? Porque, ya te digo, especulando y quizá pensando lo peor en ciertos sentidos, también quizá puede ser que te pasaste al otro lado de esa rigurosidad contigo que no te permite ser flexible y quizá en Sí. carnaval mandaste una
buena morcilla, un Exacto. chanchito ese día, una cascarita, un dulce Que está tradicional, bien. que está bien, pero hay mucha gente que no lo hace. Ujú. O en tu consulta ves este tipo de cosas, esta relación que quizás se polarizó a personas que, y es un clásico ver inicio de año que la gente se va al Ah, gimnasio y sí. todo eso, No. La consulta revienta. y pasan dos Sí. cosas, no sé, yo te digo, es netamente hipotético lo mío, pero que no es sostenible con el tiempo, las personas se desaniman o simplemente como que se aferran a esa idea desde una parte muy rígida y lo llevan a un Sí. extremo, ¿no? Y la verdad, honestamente, desde mi lado, digo, no voy a ser la nutricionista para usted adecuada porque yo no pienso de la misma manera. Hoy, después de carnaval, que han llegado los pacientes a los controles, es que usted me va a matar, me va a hablar. Digo, es que yo no soy así conmigo, ¿cómo puedo ser con usted así? O sea, disfruto, le gusto, ya, entonces carnaval una vez al año no pasa nada. Otra cosa es caer en los excesos y irnos a comerlos todos los días y hasta que me sienta mal y me haga algún daño físico. Ujú, Pero de ahí la parte del equilibrio es súper importante. ujú, Es lo que decía al inicio, adictos al trabajo. Quien no se da la libertad de hacer otras cosas y solo quiere pensar en trabajar, trabajar, trabajar. Lo mismo puede ser con el entrenamiento. Las ujú, personas que no quieren dejar el entrenamiento por un día de que hay alguna reunión o tienen algún paseo y hay conflicto en las parejas. ujú. Eso yo veo mucho. En deportes de, por ejemplo, en ciclismo, donde las parejas no les apoyan mucho porque salen bastante los fines de semana, entre semana, entonces se deja de un lado ese ambiente familiar. Wow, qué loco eso, porque ya te digo, o sea, yo más que desde una parte teórica siempre pongo lo vivencial, ¿no? Ujú, Porque a la final creo que tu experiencia también vale mucho cuando va llevado de la mano de lo científico y todo eso. Porque una de mis experiencias más cercanas a esto fue cuando yo no duraba, te juro, Roxana, más de 15 días, un mes en el gimnasio, en el CrossFit, y a priori me castigaba porque decía, chuta, que ves, qué indisciplinado que soy, o eso, que quizás sí, también, y de hecho, pero el año anterior, hace 2 años, mi mami me dijo, vamos al CrossFit. Y yo, chuta, no sé, dice, vamos, yo le pago el mensual, digo, ahí me suena un poquito. Entonces dije, ya, ahí ok, sí quiere. vamos. Y dice, pago, pero si se va a las 5 de la mañana conmigo. Entonces ahí entendí que no es una motivación interna lo que me estaba moviendo, que quizá era algo muy superficial, como la Ujú. parte estética, el verte bien, pero obviamente ese objetivo es de largo plazo. Entonces dije, hay de dos, o nunca acabo esto, o encuentro una relación más sana con Sí. lo que voy a hacer. Y de hecho, por ejemplo, hay veces en las que entreno 3, 4 días a la semana y el quinto día me duele algo y digo, no, o sea, Ujú. por ejemplo, la semana anterior, lo que te digo que estaba volviendo, me dio como una lumbalgia por hacer peso muerto, hice una mala técnica ahí y al siguiente día, por más disciplina, no me iba a ir a entrenar Ujú. ni loco. Entonces, ahora quizá lo veo desde una necesidad más diaria, o sea, como mi capsulita de ese Sí, de momento de salud que, física y mental. O exacto, sea, digo, chuta, hoy día quizá voy a hacerlo porque quiero sentirme mejor, porque obviamente a nivel endorfinas, dopamina, te ayuda el deporte, pero hay veces en las que digo, "Ay, hijo, no quiero y no me voy. y encontrar algo que te Un guste, deporte que te guste, que exacto. disfrutes, no necesariamente el vamos a correr o vamos a hacer. A mí me pasó eso. Yo estaba con 3 hernias cervicales, tengo 3 hernias cervicales y me prohibieron hacer muchos tipos de deportes. Y me dijo el doctor que tenía que hacer calistenia. Y yo así como, ay, calistenia. Yo, trabajando en el ámbito deportivo, tenía el prejuicio de solo es para hombres. Y nada, me empecé a buscar y desde ahí ya un par de años acá que entreno en un centro de calistenia que se vuelve una familia. Incluso me puedo ir 2 veces a la semana que ya nada. Ujú, Y recién, pero me gustó tanto el ambiente, porque no es solo un tema de estético, ujú. sino es que a donde vas, que disfrutes, Claro que que te esa hora sientas es bien. tuya, Ujú, o sea, que no es de nadie más. Y puedes hacer 2, 3 veces o 5 veces a la semana, pero que realmente te sientas a gusto. Y las consecuencias físicas es solo un resultado. ujú. Cuando vamos, yo siempre les digo, Exacto. cuando la motivación es netamente estético, siempre fracasamos, porque no dura, o sea, no dura porque nunca vamos a estar contentos, siempre vamos a querer algo más. Quiero bajar un poquito más, pero es que quiero un poquito más Ujú. esto. Y no se disfruta mucho lo que es de la manera en cómo tenemos que verle al Ujú. ejercicio. Claro, y ahí es donde pasa también esto en el ámbito de las cirugías plásticas, ¿no? Ujú. Que una vez que empiezas parece ser que no Nunca puedes para. terminar con eso. Y de hecho, mi analista alguna vez me dijo que la mayoría de personas que se llevan a cabo operaciones estéticas, el 90%, si no es más,
se arrepienten de haberlo hecho, porque es como que no hay un fin de eso, es Sí. como que siempre vas a ver algo más que Es que falta, siempre me ¿no? voy a ver con algo malo. Ujú, Entonces esa cirugía tal vez me ayude en algo, pero luego veo algo nuevo malo en mí. ujú. Sí, Roxana, bueno, yo creo que podemos dejarlo por ahí. Yo te agradezco mucho, Gracias. me motivas mucho a seguir practicando este, no sé, llevar a cabo estas investigaciones y todo eso, pero sobre todo también entender que en la nutrición, así como en la psicología, cada caso es un caso en particular y que creo que es importante eso que las personas lo entiendan, ¿no? No sé si quieres decir algo finalmente, tal vez. Bueno, primero gracias. No, Bueno, a ti. gracias por la invitación y por el tiempo. Para mí es un gusto y simplemente encontrar ese lado de la relación sana con la Ujú, alimentación. Siempre apoyarse de un profesional dependiendo de lo que estemos buscando, pero sobre todo entendido yo a nivel profesional y desde la práctica mía que la parte emocional influye muchísimo ujú, y tiene mayor peso ujú, y quitarnos prejuicios. ujú. Si es que hay que buscar una ayuda extra, no psicólogo o psiquiatra, dependiendo de eso, No porque eso podemos tiene, solos. sí, tiene una influencia Ujú. directa en nuestra alimentación. Ok. Ah, antes de olvidarme, cierto, la pregunta. Bueno, eso es una pregunta honorífica, ya Ya, que mi hermana también es seguidora tuya. Entonces me preguntó algo con respecto a la parte académica. ya. La pregunta de Sofi, que le mando un saludo, es que si de la maestría en la Universidad de Real Madrid la recomiendas Sí, como hacerlo en la nutrición deportiva. sí, 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 100%. ¿por qué? El nivel educativo, el nivel de profesores son la mayoría quienes generan muchos de la investigación que leemos, estudios, libros. El nivel es muy bueno, es alto, vale la pena. Sigue una línea australiana que es la que aplicamos a nivel mundial en tema de nutrición deportiva. Sí, es Ok. una excelente herramienta. Ok, bueno, eso para Sofía. Ahí está su recomendación. Cualquier cosa. Creo que también te había escrito a tu No, en DM en serio. Instagram, entonces, bueno, supongo que debes tener consultas a full, entonces quizá No, por ahí es se que a te veces le papeló el llegan los mensaje. mensajes Exacto, automáticos. sí, sí, sí Puede me dijo ser. eso. Pero bueno, a la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen preguntas, dudas o quieren una consulta con Roxana, pues cómo te pueden encontrar en redes sociales. En Instagram como Nutri-Roxana Dávila, en Facebook como nutricionista Roxana Dávila. Ok. Nuevamente a la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo al final, nunca se queden con nada de lo que hablamos de aquí. Siempre vayan, investiguen, lean, saquen sus propias conclusiones. Tampoco se queden con videos de TikTok con consejos genéricos que la única fuente es precisamente TikTok. Así que nada, nos vemos en una próxima ocasión. Eso es todo.